Los restantes grupos. Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señora Ayué. 8 minutos. Sí, intervengo porque también este grupo parlamentario ha pedido la comparecencia, que no lo ha nombrado, pero bueno, ya sé que al ser grupo minoritario no tengo derecho a la réplica. Por eso tiene 8 minutos, dúplica, señora Ayué, no nos desprecie. Pero lo digo para que se sepa que nuestro grupo también ha pedido la comparecencia del director general para hablar sobre este asunto y sobre todo porque a nuestro grupo parlamentario nos preocupa esta serie de concatenación de errores que ha habido en este proceso selectivo, que sin duda alguna es uno de los procesos selectivos más importantes de esta legislatura y, desde luego, uno de los más numerosos. 8.609 aspirantes a aprobar 133 deseadísimas plazas. Y lo digo porque nosotros hemos pedido la comparecencia del director general porque no estamos de acuerdo ni en la forma ni en el fondo de cómo se ha realizado todo el proceso y, como digo, ha habido una serie de concatenación de errores que creo que se deben resolver y que se debe de tomar decisiones políticas y, además, de manera urgente para cortar de raíz este problema que está derivando en una serie de interposiciones de recursos de alzada por parte de muchas partes de todos los afectados por este proceso selectivo. Hay una serie de recursos de alzada iniciados en el inicio de lo que es el procedimiento, motivados porque el examen no se ajusta según sus motivos a lo que las bases de la convocatoria parecían decir, y en segundo lugar esta semana va a haber unas cuantas docenas de personas que van a presentar un recurso de alzada también sobre la forma, sobre todo sobre el cambio de criterio del Tribunal Calificador, porque aquí hay dos cuestiones básicas en este procedimiento o en las malas praxis del procedimiento. En primer lugar, tenemos un examen que parece ser que con la titulación exigida de la ESO no se ajusta a lo que se estaba preguntando. Yo le tengo que decir, señor Zarazaga, que me he tenido que imprimir un árbol genealógico para saber las respuestas de algunas de las preguntas que se contenían en ese primer examen de test. Para conocer que el abuelo de Felipe V no era nada más y nada menos que Luis XIV, rey de Francia, o para saber que si queremos afrontar el invierno que nos viene y hay que proveer de vitamina C a los cuerpos, no hay que beber naranja sino comer pimiento rojo. O sea, cuestiones que son fundamentales para el devenir del proceso selectivo del que estamos aquí hablando. Yo, como digo, soy licenciada en Ciencias Políticas y la verdad es que me ha costado saber las respuestas de algunas. Por lo tanto, quizás sea real esa decisión de algunos de los opositores de que el examen no se ajusta a lo que se pide, a lo que se exige de académica, porque, como digo, solo se exige en las bases de la convocatoria la ESO. Y, por otra parte, también hay una buena parte de recursos de alzada que se van a interponer en esta semana contra el cambio de criterio o sobre las formas, sobre todo con el tema del cambio de criterio del Tribunal Calificador. Pero, sobre todo, yo creo que tienen que ver también con la falta de autonomía y de personalidad que ha tenido el Tribunal Calificador con respecto a su relación con el Gobierno de Aragón. Porque realmente no entendemos cómo se ha trasladado toda la presión de lo que ha acontecido aquí durante todo el proceso al tribunal, ¿no?, de la oposición, y la responsabilidad en la redacción también de las bases. Y yo creo que si no se está de acuerdo con esas bases, yo creo que habría que eliminar todo tipo de ambigüedad, no dejar margen a la interpretación y, desde luego, resolverlo de manera más normalizada para que estos problemas no se produzcan.
y yo creo que sobre todo hay una pérdida de confianza quizás sobre un órgano como es el Tribunal Calificador, ¿no?, por parte del Instituto Aragonés de Administraciones Públicas, incluso del personal y de la persona que hoy comparece aquí de la Dirección de la Función Pública. Para nosotros, desde luego, el meollo de la cuestión es el acuerdo del Tribunal del 4 de julio. Para nosotros el meollo de la cuestión está aquí, porque el tema de la dificultad del examen, de las preguntas que se formularon, pues me imagino que también se resolverá. Y, en todo caso, yo creo que el problema y el meollo de la cuestión es si se ajusta o no a derecho la decisión que el Tribunal adoptó en el 4 de julio, corrigiendo las calificaciones o corrigiendo la manera de calificar de los exámenes. Y, desde luego, el meollo de la cuestión está en la diferencia de criterio que tiene el Tribunal Calificador y el que tienen los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, que ha hecho que se llegue a una circunstancia extraordinaria y, desde luego, infrecuente, que ha sido la renuncia de todo el tribunal, absolutamente todo el tribunal, incluidos los reservas. Por lo tanto, yo sí que querría que usted nos pudiera aclarar hoy aquí algo que para mí es fundamental. Como digo, es el meollo de la cuestión, es si ese acuerdo del Tribunal del 4 de julio es legal o no es legal, porque allí está todo el meollo de la cuestión. Para mí, o para este grupo parlamentario, para nosotros, desde luego, la mejor manera de resolver este problema y de llegar al máximo número de posibles beneficiarios del proceso de selección es acordar que el acuerdo del Tribunal de 4 de julio es legal y es correcto. Porque el Tribunal lo único que lo que hizo fue llegar a la conclusión de que para que entraran más personas en el proceso de selección, teniendo en cuenta que el examen había sido muy difícil y que solo habían aprobado 32 con la corrección de errores, solo 32 de esas 133 plazas, por lo tanto había 128 plazas que no se iban a cubrir si el proceso selectivo continuaba, era precisamente corregirlo y acordar, como acordó el Tribunal Calificador, al acuerdo al que llegó el 4 de julio, precisamente para que fueran más personas las que entraran en este proceso de calificación. Como digo, el acuerdo se adoptó de acuerdo a las bases reguladoras de la convocatoria, precisamente debido a esa falta de concreción, porque la única legítima pretensión que había era que un mayor número de aspirantes pasaran el primer ejercicio y así cubrir al final del proceso las plazas convocadas. Y, desde luego, seguir el criterio que estaba marcando el Servicio Jurídico del Gobierno de Aragón producía un grave perjuicio que iba a dejar fuera a más de 300 aspirantes a este proceso selectivo. Todo esto ha hecho que, como digo, se produzca algo que es fuera de lo común, que está fuera de lo común, que es la renuncia del tribunal. Y, desde luego, yo creo que si lo que pretende el Gobierno de Aragón o lo que pretende su dirección general es no acabar cubriendo las plazas ofertadas, es decir, que se queden 128 plazas sin cubrir, creo que eso no resuelve ni la situación de la necesidad de plazas que hay en el Gobierno de Aragón, ni tampoco resuelve el problema, porque, al final, si se cubren con interinos, los interinos, como sabemos todos, las plazas de interinos son mucho más caras que las cubiertas por el personal que ha aprobado los procesos selectivos. Y, por lo tanto, lo que le pido, y concluyo ya, es, en primer lugar, este grupo parlamentario lo que le exige es que se paralice el proceso para que se resuelva, y, desde luego, yo lo que le pido es que se resuelva, que se mantenga el acuerdo del 4 de julio, que sería lo más conveniente para que podamos resolverlo de una manera positiva el número de aspirantes, que haya más transparencia en los procesos de selección, porque yo creo que uno de los problemas ha sido ese, precisamente, el de la falta de transparencia, y el que haya tribunales especializados, que estos deben profesionalizarse, y para profesionalizarse tiene que haber un equipo
formado, especializado, profesionalizado, que se dedique absolutamente solo a los procesos de selección, como se está reclamando históricamente a través de la Ley de Función Pública, que, por cierto, espero y deseo que cuanto antes se traiga a aprobación a esta Cámara. Con lo cual, yo lo que le traslado es que el meollo de la cuestión está en el acuerdo del 4 de julio y que, por lo tanto, para mí lo lógico y lo correcto sería mantener y hacer que se declarara legal el acuerdo de ese tribunal calificador.